Si ustedes conocen El Conde de Montecristo por la película, la que se filmó allá por los años 2000, quiero decirles algo desde el principio. La película miente. No en los hechos, sino en el fondo. Porque lo que Hollywood te vende es una historia de amor y justicia con un final feliz. Pero la historia que escribió Alejandro Dumas es algo mucho más inquietante, es algo mucho más oscuro. Algo que dista mucho de esas historias hollywoodescas a las que estamos acostumbrados. Y creo que por esa misma razón se vuelve algo más interesante. Hoy vamos a hablar del Conde de Montecristo real, no el de Hollywood, del Edmundo Dantes, del que Alejandro Dumas escribió. Y vamos a hablar de algo en lo que el libro me hizo pensar, algo que yo viví, más que vivir, bueno, algo que yo vi aquí en mi región, y que tiene que ver con una de las fuerzas más destructivas que existen en el mundo, que es el rencor acumulado. La película que yo vi, protagonizada por Jim Caviezel, creo era, no sé si así se pronuncia, el mismo actor que hizo La Pasión de Cristo, me parece. Esa película narra la historia del héroe clásico, un hombre bueno, enamorado, lleno de nobleza, que sufre una injusticia terrible y que busca justicia, motivado por ese amor puro y sincero que siente por la mujer que ama. Finalmente la consigue y todos viven felices para siempre. Es una buena película de entretenimiento, pero eso no es El Conde de Montecristo. Si no han leído el libro, léanlo. No se van a arrepentir. Dumas escribió algo mucho más complejo que eso. Escribió acerca de un hombre que fue destruido por un sistema injusto y que en lugar de buscar sanar, construyó su vida entera alrededor del rencor y de la venganza. Un hombre que dedicó su vida, su intelecto, porque era un hombre muy inteligente, sus recursos, todo, no a vivir, sino a destruir. A destruir a todos aquellos que le arruinaron la vida. Y eso tiene un costo. No solo para los culpables, sino también para gente inocente. Edmundo Dantes, según Alejandro Dumas, era un joven marinero honesto y feliz que estaba por casarse con la mujer que amaba. Y entonces, algunos hombres muy cercanos a él, por envidia, por ambición, por cobardía, por mantener su puesto político. Y es que un compañero de trabajo le tenía envidia porque a él lo habían ascendido en el barco donde trabajaba. Otro por querer quitarle la mujer. Uno más por cobardía. Por no querer mancharse las manos. O más bien por no querer meterse en problemas. Y uno más que se da cuenta que su papá está metido en el embrollo del que acusan a Edmundo Dantes. Y entonces, por conservar su posición política, decide enviarlo a la prisión. Lo mandan a una prisión de la que nadie salía y ahí estuvo años, pudriéndose en vida. Mientras afuera, su mujer, su futuro y todo lo que era su vida desaparece. Él es víctima de una conspiración. En cierto sentido es una víctima inocente. Él no sabía de qué se trataba, era una conspiración para hacer volver a Napoleón al poder en Francia. De modo que se encuentra en el castillo de If, una prisión de la que nadie sale, y allí conoce a un sacerdote, el abate Farías, un anciano con el que forja una bonita relación, y entonces este anciano le enseña todo lo que sabe. Lo convierte en un hombre culto. Y finalmente, él se las ingenia para escaparse de la prisión después de que el abate muere. Pero antes de morir,
el abate le confía un secreto muy importante que resulta fundamental en la trama del libro. Resulta que le revela que en la isla de Montecristo, en Italia, hay un tesoro enorme, hay riquezas incalculables. Y si puede salir de la isla, ese tesoro será suyo. De modo que escapa. Y después de pasar por diversas aventuras, termina llegando a la isla de Montecristo. Se hace de todas las riquezas y entonces, después de eso, nuevamente Edmundo Dantes reaparece en sociedad, pero ya no es Edmundo Dantes. Ahora es el conde de Montecristo, un hombre con recursos ilimitados, preparado, con una gran inteligencia y un solo objetivo: la venganza. Y lo consigue uno por uno, con frialdad, con una frialdad y una paciencia que asustan. Va acabando con todos los que le hicieron daño. Cuando pienso en Edmundo Dantes, no puedo evitar pensar en Pedro Páramo. Son dos personajes muy distintos. A uno el sistema lo corrompió desde arriba. Pedro Páramo tenía a su merced todo el sistema. A Edmundo Dantes el sistema lo corrompió desde abajo. Él era un hombre inocente al que el sistema lo marcó de por vida. La diferencia entre ellos creo que únicamente es cultural. Fuera de eso, me parece que tienen un gran parecido, porque los dos terminaron siendo prisioneros de lo mismo. Edmundo Dantes nunca salió de prisión. Fueron prisioneros del rencor. Pedro Páramo murió solo, consumido por una obsesión. Dantes consiguió la venganza que él quería, sin embargo, al final encontró el vacío. Por dos caminos distintos llegaron exactamente al mismo lugar, porque el rencor, por más justificado que esté, no construye nada, solo destruye. Aquí en mi región hace muchos años conocí a un hombre que vivió algo parecido a lo que vivió Edmundo Dantes, pero sin el tesoro, sin el plan elaborado, sin la inteligencia. Bueno, eso no lo sé. Pero era un hombre al que durante muchos años le hicieron mucho daño. Injusticias reales sufridas en carne propia, una y otra vez. Y él se aguantó, hasta que finalmente llegó el día en que explotó. Y cuando explotó, arrasó con todos, culpables e inocentes. Sin un plan inteligente como el de Edmundo Dantes, pero igual de destructivo. Hizo muchísimo daño, incluso a gente que no tenía nada que ver con sus problemas, solamente porque estaba cerca. Y eso es algo que Dumas de alguna manera muestra en su libro, porque aunque las personas a las que Edmundo Dantes destruye realmente tenían culpa, por decirlo así, ellos también tenían familias, tenían amigos, tenían seres queridos que nada tenían que ver, pero que terminaron pagando las consecuencias. El hombre que yo conocí nunca tuvo lo que tuvo Edmundo Dantes. Solo el peso de años de injusticia y de sufrimiento, hasta que llegó un momento que no pudo aguantar más, y el resultado fue una tragedia que hasta hoy todavía se siente en las familias que la sufrieron. El conde de Montecristo, creo yo que me enseña una lección. Dicen que la venganza es dulce, pero esta historia me muestra que es exactamente lo contrario.
Porque Edmundo Dantes consiguió todo lo que quería. Pero al final, cuando ya consuma su venganza, todo lo que siente es un vacío. No hay satisfacción. No hay nada que lo llene. Porque la injusticia que le hicieron dejó un hueco. Pero ese hueco no se llena con la venganza, no se llena con rencor. Si acaso algo hay que lo puede llenar, es el perdón. Y creo yo que esa es la lección que a mí me deja. Y que eso es lo que ninguna película de Hollywood va a contarte. Porque eso no vende boletos. Sin embargo, creo yo que eso es lo más cierto, lo más verdadero del libro. El Conde de Montecristo es una novela bastante larga, pero creo que vale la pena cada página. No porque sea una historia de aventuras, porque realmente lo es. Hay muchas aventuras que se cuentan en el libro. Sino porque debajo de toda esa trama de aventuras, Dumas está hablando de algo que quizás todos hemos sentido alguna vez. La injusticia, el rencor. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Es una pregunta en la cual creo yo tenemos que reflexionar. Si ya vieron la película, les decía, lean el libro. Si ya leyeron el libro y ya vieron la película, pues vuelvan a leer. Resultará muy interesante la experiencia de volverla a leer. Me dio muchísimo gusto poder platicar sobre este tema con ustedes. Muchas gracias por verme.